¿Cómo estáis? Bien, en el vídeo de hoy os traigo el primero de una nueva serie de vídeos para el canal, en los que básicamente voy a explicar o voy a tratar por encima la asignatura de Fundamentos Biológicos y del Acondicionamiento del ciclo formativo superior en Animación de Actividades Físico-Deportivas, más conocido como TAFAD. Bien, el porqué de estos vídeos, la verdad que es un tema que me parece bastante interesante, me llama mucho la atención y no he visto muchos vídeos así en YouTube. Además, el objetivo de estos vídeos es ayudar a los estudiantes de TAFAD con esta asignatura y también pues prestar cierta información básica a los amantes del deporte o simplemente a quien le interese este tema. Creo que esto es todo, así que empezamos. Bien, en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de la cadera y la rodilla. La cadera es la articulación proximal del miembro inferior en la cual se une el fémur con la pelvis. Es una articulación muy móvil, muy estable y su musculatura nos permite caminar y mantenernos en pie. En la cadera se dan dos tipos de movimientos. Los primeros, con el ilíaco fijo, en los que se mueve el fémur, que son los siguientes: movimiento de flexión, movimiento de extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna. Y los segundos, que son dejando el fémur fijo, que son los siguientes: anteversión, retroversión, inclinación lateral externa, inclinación lateral interna, rotación interna, rotación externa. La cadera está formada por la unión de la cabeza del fémur, que es una región esférica, más concretamente son unos 2/3 de esfera, y el acetábulo, que es una cavidad esférica hueca que se encuentra en la pelvis, la cual recibe a la cabeza del fémur. Bien, entre el acetábulo y la cabeza del fémur hay un pequeño fibrocartílago denominado rodete acetabular. Además, con respecto al fémur, tenemos que decir que antes de la cabeza del fémur hay un pequeño estrechamiento que recibe el nombre de cuello del fémur y sostiene a la cabeza. Además, se pueden destacar dos salientes: el trocánter mayor, que se encuentra delante y afuera, sobre el cual se agarra el glúteo mayor, y el trocánter menor, que se encuentra atrás y dentro, al cual se agarra el psoas. Con respecto al acetábulo, tenemos que destacar otra zona que se denomina labrum y corresponde al borde acetabular. Podemos decir que es más o menos el techo del acetábulo y es por donde después va a chocar la cabeza del fémur desde abajo. Todas las caderas no son iguales, va a haber distintos tipos de caderas. Ahora principalmente nosotros vamos a distinguir tres tipos. Esta clasificación se hace con respecto al ángulo que forman el eje de la diáfisis del fémur con el eje del cuello del fémur. Un ángulo normal suele ser de unos 135 grados. Un ángulo más inclinado va a dar lugar a lo que conocemos como coxa vara y un ángulo menos inclinado va a dar igual a lo que conocemos como coxa valga. En la cadera hay una cápsula articular que se sitúa alrededor del acetábulo y alrededor del cuello del fémur. También hay una serie de ligamentos tanto por delante como por detrás, pero los más importantes y los más significativos se encuentran por delante formando una especie de N. Estos ligamentos son tres fascículos y el superior va del hueso ilíaco al trocánter mayor del fémur. El medio va del ilíaco al trocánter menor del fémur y el tercero va del trocánter menor del fémur al pubis. La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior. Es menos móvil que la cadera y desde el punto de vista óseo también es poco estable, por lo tanto su estabilidad va a estar garantizada por los sistemas ligamentoso y muscular. Además, al encontrarse justo en el medio del miembro inferior, su posición va a venir determinada por la cadera y por el tobillo.
Los movimientos globales de la rodilla son los siguientes. Movimiento de flexión, movimiento de extensión, extensión, rotación interna, rotación externa, interna, externa. La articulación de la rodilla está formada realmente por dos articulaciones. La primera, que articula el fémur con la tibia, que recibe el nombre de femorotibial, y la segunda, que articula el fémur con la rótula, que recibe el nombre de femororotuliana. Con respecto a la articulación de la rodilla es importante destacar dos cosas. La primera, que en la articulación de la rodilla el peroné no articula con nadie, y la segunda, que la rótula y la tibia no articulan para nada. En la parte distal del fémur observamos dos salientes, que reciben el nombre de cóndilos. Estos dos cóndilos no son exactamente iguales, y si los observamos de perfil, vemos que forman un arco y que el radio de curvatura va de mayor a menor. Esto quiere decir que primero tienen una parte más plana y después una parte más redondeada. La forma de los cóndilos, primero más plana y después más redondeada, hace que la rodilla sea más estable en extensión y que sin embargo sea más móvil en flexión. Entre estos dos cóndilos, que son dos salientes, hay un pequeño valle que recibe el nombre de tróclea femoral, en la cual se articula después la rótula. En la parte proximal de la tibia, más concretamente en la plataforma tibial, observamos dos platillos tibiales, los cuales cada uno va a recibir a cada uno de los cóndilos. Los bordes de estos platillos tibiales se alargan hacia el centro formando las espinas tibiales. Igual que las caderas, las rodillas tampoco son siempre iguales. Si se produce un ángulo más abierto hacia afuera, recibe el nombre de genu valgum, y si se produce un ángulo más abierto hacia adentro, recibe el nombre de genu varum. Entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales hay unas láminas de fibrocartílago que reciben el nombre de meniscos. Estos meniscos se desplazan con los movimientos de la rodilla. En extensión los meniscos se mueven hacia adelante, en flexión los meniscos se mueven hacia atrás y en rotación un menisco se mueve hacia adelante y otro hacia atrás. La rótula es un hueso pequeño, es un hueso corto que se encuentra enganchado al tendón del cuádriceps, el cual actúa también como ligamento rotuliano. La cara anterior de la rótula es rugosa precisamente para agarrarse al tendón, el cual es su principal medio de unión. También cabe destacar que por la dirección del fémur, la rótula no es estable lateralmente. Por lo tanto, la cara externa de la tróclea está más desarrollada que la interna y además la dirección del músculo vasto interno devuelve la rótula a su sitio. En la rodilla hay una cápsula articular que engloba a la rótula, a la parte distal del fémur y a la parte proximal de la tibia. Dentro de esta cápsula se encuentra el líquido sinovial. Ahora pasamos con los ligamentos. Bien, lo primero que hay que decir es que el propio tendón del cuádriceps, el cual pasa por delante de la rótula, por su cara anterior, ya actúa como un ligamento de la misma y recibe el nombre de ligamento rotuliano. Ahora pasamos a los ligamentos cruzados, que existen dos. El primero es el ligamento cruzado anterior externo, que se llama así ya que va de la parte anterior de la tibia a la parte externa del fémur, y el segundo es el ligamento cruzado posterior interno, que se llama así porque va de la parte posterior, esta era la parte anterior, pues va de la parte posterior de la tibia a la parte interna del fémur. Ahora pasamos a los ligamentos laterales. Existen dos, el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. Estos dos ligamentos principalmente estabilizan la rodilla lateralmente e impiden que la rodilla bostece por alguno de sus lados. Como norma general podemos decir que cuando la rodilla se encuentra en extensión, todos los ligamentos de la rodilla se encuentran en tensión. Al flexionar la rodilla, como muchos de los ligamentos se encuentran distendidos, es por eso que se permiten movimientos de rotación interna y rotación externa. Ahora vamos con la musculatura de la cadera. Vamos a empezar con la musculatura profunda. Bien, el conjunto de músculos que van hacia el trocánter mayor reciben el nombre de pelvitrocantéricos, y estos son el piramidal, el obturador interno, obturador externo, cuadrado crural, gémino superior de la cadera y gémino inferior de la cadera. Después, también como musculatura profunda, tenemos al psoas, que nace desde la D12 hasta la L5,
y pasa por delante de la pelvis y termina en el trocánter menor. También tenemos al ilíaco, que nace en la cara interna del hueso ilíaco, pasa también por delante de la pelvis y termina en el trocánter menor, al igual que el psoas. Esos dos músculos son anteversores de la pelvis y flexores de la cadera. Después vamos con el glúteo menor. El glúteo menor es abductor, rotador interno y también flexor de la cadera. Después viene el glúteo mediano, que es flexor, extensor, abductor, rotador interno y rotador externo. Ya para terminar con el glúteo, vamos con el glúteo mayor, que es ya musculatura superficial y es extensor de la cadera, abductor y un retroversor de la pelvis. Además, si al glúteo mayor le añadimos el tensor de la fascia lata, formamos el deltoides glúteo, que engloba también a la rodilla. Seguimos con los aductores, que también son musculatura profunda de la cadera. Bien, y son el pectíneo, el abductor menor, abductor mediano, abductor mayor y el recto interno. El recto interno es el más superficial de todos ellos y además es el único que va hacia la rodilla. Todos ellos son aductores, flexores de la cadera, rotadores internos y el aductor mayor además también es extensor de la cadera. Ahora vamos con el cuádriceps, que está formado por 4 bastos: el crural, el vasto externo, vasto interno y el recto anterior. Todos ellos son extensores de la rodilla y además el recto anterior es flexor de la cadera. El músculo sartorio es flexor de la rodilla, flexor de la cadera y también se encarga de la rotación externa moviendo el fémur. Para terminar con la musculatura de cadera y rodilla nos quedan el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral con su porción larga. Y terminamos con la musculatura de la rodilla, que son el bíceps femoral con su porción corta, el popliteo y los gemelos. Por lo tanto, los músculos que se encargan de la flexión de la rodilla son el semimembranoso, el semitendinoso, el bíceps femoral con su porción larga, su porción corta, el popliteo y los gemelos.